Hola a todos, muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. La boda, donde todo cambia. El bullicio de la boda lo envolvía todo. Risas, brindis, la música de una guitarra que no paraba. Las luces colgaban entre los naranjos del patio y el aire olía a vino dulce y a flores marchitas. Marina se apartó del salón principal con un gesto rápido. Necesitaba respirar. El vestido le apretaba en el pecho. Pero lo que realmente la ahogaba era esa sensación de estar viviendo una fiesta que no le pertenecía. Empujó la puerta del jardín y salió. Allí, bajo las farolas amarillentas, estaba un hombre que no recordaba haber visto nunca. Alto, con la chaqueta colgada en un hombro, observaba la fuente como si buscara algo en el agua. Cuando giró la cabeza, sus ojos se encontraron con los de ella. «Pareces cansada de sonreír», dijo él, «sin rodeos». La frase la golpeó de lleno. Marina pensó en negar, en girarse y volver al salón, pero no lo hizo. Algo en ese tono, tranquilo y seguro, la detuvo. «No me conoces», respondió casi en un susurro. «No hace falta, a veces se nota». Hubo un silencio extraño, cargado, como si alrededor todo se hubiera detenido. El sonido lejano de los invitados se apagó. Antes de que pudiera pensarlo, ocurrió. Un beso rápido, tan inesperado que le dejó sin aliento. Se apartó enseguida, con el corazón golpeando en el pecho. Él bajó la mirada, casi como si pidiera disculpas, pero no dijo nada más. En ese instante, la voz de su madre sonó fuerte desde el salón. «Marina, ven, nos esperan para la foto». Cuando volvió la vista, él ya había desaparecido entre los pasillos iluminados. Marina se quedó sola en el jardín, temblando y con una pregunta ardiendo en su interior: ¿qué acababa de pasar? Parte 2. El encuentro junto al mar. El sol de la tarde caía sobre la costa y el olor a sal impregnaba la brisa. Marina había salido de casa con la excusa de comprar pan, aunque en realidad solo quería caminar y despejarse. Aún no podía borrar de su memoria aquel instante en el jardín de la boda. Cada vez que lo recordaba, un calor extraño le recorría el cuerpo. Avanzaba por el paseo marítimo, mirando las barcas de colores, cuando de pronto escuchó una voz familiar. Levantó la vista y lo vio. Sergio estaba sentado en una terraza frente al mar, con una taza de café y un montón de papeles que parecían planos. Llevaba la camisa remangada y parecía totalmente ajeno al mundo. «No esperaba verte aquí», dijo él al notar su presencia, con una sonrisa breve. Marina dudó unos segundos. Podía seguir caminando y fingir que no había pasado nada, pero sus pies no obedecieron. «Yo tampoco», respondió, intentando sonar natural. Él señaló la silla de al lado. «¿Te sientas?» La gente pasaba junto a ellos. Algunos saludaban a Marina, otros se quedaban mirándola demasiado tiempo. El murmullo de la terraza era constante, pero entre ellos reinaba una calma extraña, como si todo alrededor se desdibujara. Ella no probó bocado del café que le sirvieron. Lo único que podía pensar era en las miradas que sentía sobre su espalda. Y en una pregunta que crecía cada vez más fuerte: ¿por qué estaba allí frente a él cuando debería haber seguido de largo? Al girarse, vio a una mujer conocida, la vecina de su madre. Iba caminando despacio, con los ojos fijos en ellos. Marina apretó la taza entre las manos. Parte 3. La casa junto al faro. El cielo estaba cubierto de nubes cuando Sergio la llevó hasta las afueras del pueblo. Condujeron en silencio por un camino estrecho, flanqueado de matorrales y piedras. Marina no preguntó a dónde iban, quizá porque tenía miedo de oír la respuesta, quizá porque confiaba más de lo que debía. Al final de la carretera apareció una construcción solitaria, un caserón antiguo, con las paredes desconchadas y las ventanas cerradas con maderas viejas. Muy cerca, el faro blanco se alzaba sobre las rocas, vigilando el mar embravecido. El sonido de las olas contra los acantilados llenaba el aire. «Aquí nadie molesta», dijo él, mientras abría la puerta que chirrió como si protestara. Dentro, el polvo cubría los muebles abandonados. Marina recorrió la sala con los dedos, imaginando las historias que habría guardado aquel lugar. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía hablar sin ser juzgada.
Estoy cansada, confesó, con un hilo de voz. Cansada de ser lo que esperan de mí. Sergio la miró en silencio antes de responder. Yo también me cansé de fingir. Hubo un instante en que las palabras sobraron, sus miradas se encontraron y, sin pensarlo, se acercaron. Un beso breve, contenido, tan frágil como necesario. De pronto, un grito lejano rompió la calma. No distinguieron si era un niño o alguien llamando a su perro. Luego, el ladrido resonó entre las rocas. Marina se sobresaltó con el corazón acelerado. «Debemos irnos», dijo ella, apretando la chaqueta contra el pecho. Y mientras salían de la casa, sintió que el mundo entero podía descubrir su secreto en cualquier momento. Parte 4. La arboleda de olivos. El calor de la tarde caía denso sobre los campos. Marina avanzaba entre los olivos, buscando sombra, con el corazón golpeando como si todos los árboles pudieran escuchar su secreto. Allí, bajo una copa ancha, Sergio la esperaba sentado en una piedra, con una botella de agua a medio vaciar. «Pensé que no vendrías», dijo, apenas verla. «Yo también lo pensé», respondió ella, con un leve temblor en la voz. Se sentaron juntos, el aire estaba cargado de chicharras y el aroma a tierra seca. Marina habló más de lo que imaginaba, de su madre, de las expectativas, de la sensación de estar atrapada en una vida diseñada por otros. Sergio la escuchaba sin interrumpir, con una seriedad que la desarmaba. «No tienes por qué cargar con todo eso», murmuró él al final. Ella lo miró incrédula, como si esas palabras fueran demasiado simples para tanta carga. Y sin embargo, le devolvieron un respiro. El silencio entre ambos se volvió espeso, casi eléctrico. El recuerdo de la casa junto al faro seguía latente, y aunque ninguno lo mencionó, estaba allí, entre los dos. Un golpe de viento movió las ramas, y por un segundo pareció que alguien se acercaba. Marina giró de inmediato, temiendo descubrir una figura entre los árboles, pero no había nadie, solo sombras y polvo. «Debemos ser cuidadosos», susurró, bajando la vista. Sergio no contestó. Simplemente recogió una rama caída y la partió en dos, como si ese gesto fuese suficiente respuesta. Y mientras las hojas crujían bajo sus pies, Marina supo que ya era demasiado tarde para retroceder. Parte 5. El puente y la casa. La tarde caía sobre el pueblo y el río bajaba lento, reflejando las luces anaranjadas del atardecer. Marina caminaba despacio sobre el puente de piedra, intentando calmar la inquietud que la acompañaba desde la arboleda. El murmullo del agua le recordaba un secreto que no dejaba de crecer dentro de ella. Al llegar al otro lado, Sergio la esperaba, apoyado en la barandilla. Su figura parecía tranquila, pero sus ojos hablaban de todo menos de calma. «Creí que no vendrías», dijo él, igual que aquella vez. Ella sonrió apenas, consciente de que esa frase se repetía como un estribillo en su historia. Siguieron caminando sin rumbo fijo hasta que llegaron a la puerta de su casa, una vivienda sencilla con paredes encaladas y macetas en el alféizar. El corazón de Marina se aceleró. Entrar allí significaba cruzar un límite invisible. Dentro, la casa olía a madera y café recién hecho. Todo estaba en orden, pero sin adornos, un lugar vivido, práctico, sin artificios. Marina recorrió con la vista los estantes llenos de libros gastados y se detuvo en una fotografía en blanco y negro de un niño junto al mar. «Es mi sobrino», aclaró Sergio, al notar su mirada. El sonido de unos pasos en la calle los hizo callar. Ambos contuvieron la respiración, como si temieran ser descubiertos. Pasaron unos segundos eternos hasta que el silencio regresó. «No sé cuánto más podremos sostener esto», susurró ella. Y en ese instante, el timbre de la puerta sonó con fuerza. Parte 6. La tormenta y la elección. La noche había caído por completo y una tormenta comenzaba a golpear el pueblo. Marina caminaba por la orilla del mar, con el viento empujando su cabello y la arena fría pegándose a sus pies. Cada ola parecía repetir el eco de sus dudas, recordándole todo lo que había pasado en las últimas semanas. Sergio apareció entre la lluvia, con la chaqueta empapada y la mirada firme. No dijo nada al principio. Solo la observó mientras ella se detenía, respirando con dificultad. Sus manos permanecieron a los lados, quietas, respetando el espacio que aún no estaba lista para cruzar.
Si me dices que sí, murmuró él, mañana estaríamos lejos. Pero si dices que no... Su voz se quebró un instante, apenas perceptible. Serías tú misma, y nadie más decidiría por ti. Marina cerró los ojos, sintiendo la fuerza de cada palabra. Por primera vez, la vida se presentaba como una elección real, sin guiones ni expectativas externas. El mar rugía, el viento golpeaba fuerte, y ella comprendió que la libertad y el miedo podían coexistir. Se giró hacia él, lo miró intensamente, y por un momento el mundo desapareció. No hubo palabras, ni gestos, ni promesas, solo un silencio compartido que decía más que cualquier beso o abrazo. Sergio sonrió con suavidad, comprendiendo la respuesta sin necesidad de palabras, y se alejó entre la lluvia. Marina se quedó sola, empapada, con el corazón latiendo como nunca. Y entonces, por primera vez en su vida, sonrió. No por lo que había ganado o perdido, sino por la certeza de que finalmente había elegido por sí misma. El mar seguía rugiendo y ella se sintió infinitamente viva.